Y a mí de repente hizo así la información, ¡pum! Tienes un cáncer de mama, pero no te preocupes, esto no ha venido a matarte, ha venido a salvarte. Tenía una creencia de que mi bebé era lo primero, que yo tenía que estar para ella, de que si mi hija en algún momento sentía que yo no estaba, iba a tener el trauma que tengo yo. Yo lloraba porque le estaba dejando de dar de mamar, pero me decían, tienes un cáncer, y yo era, vale. Y al final pues me olvidé de las necesidades que tenía yo. Y eso, para mí, acabó desarrollándose en un cáncer de mama. Cuando desconectamos con nuestro verdadero ser, aparece la enfermedad. Cuando conectamos con nuestra esencia, la salud es inevitable. Hoy nos acompaña Ana Alonso, superviviente de un cáncer de mama. Bienvenida. Bienvenida y muchas gracias por invitarme. Fue a través de un viaje de introspección, ¿no?, que superaste tu cáncer de mama. Sí, también con la ayuda externa de la medicina, pero sobre todo lo principal, el trabajo interno. De acuerdo, pues antes de profundizar sobre ello, vamos a hablar un poco sobre quién eres tú. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues yo soy enfermera, pero desde hace ya bastantes años dejé la enfermería a un lado, pero al final sigo haciendo lo mismo, que es cuidar a las personas y tratarlas como desde un lugar más profundo. Soy profesora de yoga, pero no lo llamaría como el yoga convencional, porque es como yo últimamente le estoy llamando mucho el yoga somático, porque a través del movimiento con el cuerpo, el conectar con tu energía, con tus emociones, con tus sensaciones, pues conectas con toda esa información que está oculta y que necesitas desvelar, pues para conocerte y para poder lidiar con todos esos síntomas o enfermedades o historias o entornos que aparecen o situaciones que aparecen. Y bueno, pues ya llevo 5 años creando experiencias para que uno conecte consigo mismo y consiga llegar a esa esencia o ese alma, algo más espiritual, pero que creo que a día de hoy cada vez se necesita más ponerlo sobre la mesa, el que existe un alma y que existe algo mucho más profundo que con lo que necesitamos conectar. Porque todo lo que está dentro es lo que te está hablando de lo de fuera. Entonces, a través del yoga somático, pues conectas con todo eso. De acuerdo, pues ahora sí vamos con tu historia personal, cómo aparece el cáncer en tu vida y en qué situación estabas. Yo estaba en plena maternidad, tenía una hija pequeñita, de 1 añito, 1 año y algo, y cuando una mujer da a luz y está en pleno proceso de maternidad, pues por instinto de supervivencia también, de que tiene que cuidar a su bebé, se desconecta por completo de sí misma, de sus necesidades, porque de repente todos tus sentidos y todo está para el bebé. Aparte, empiezas a conectar pues con un montón de historias tuyas de la infancia que tenías ahí perdidas, y es como que la vida de repente empieza a mostrarte todo eso que ha estado como oculto, ha estado ahí escondido. Y a mí la maternidad me trajo una niña súper... bueno, todos los bebés evidentemente con 1 año son dependientes, pero mi hija me requería todo el rato, solo estaba bien conmigo, yo le estaba dando de mamar. Aparte, toda esta historia de la maternidad consciente, de la crianza respetuosa, una parte te hace un poquito olvidarte de las necesidades tuyas, porque solamente quieres estar para el bebé, darle lo mejor, y yo tenía una serie de creencias ahí de que si mi hija en algún momento sentía que yo no estaba, iba a tener el trauma que tengo yo. Y claro, tú le proyectas a tu hija toda tu historia también, porque yo ya tenía esa herida como de separación o de rechazo con mi madre, entonces yo quería crear todo lo contrario, estar todo el rato con ella, y al final pues me olvidé de las necesidades que tenía yo. Y eso, para mí, acabó desarrollándose en un cáncer de mama. Además de muchas más historias que hay como muchos factores, ¿no? Pero principalmente fue la desconexión de mi necesidad y la necesidad real de yo necesitaba separarme de mi hija, porque no podía más, porque era solo ella, y esa necesidad de separación, pues, a mi parecer, generó ese tumor o bueno, carcinoma que se llama, pero bueno, era el cuerpo hablando de mi necesidad. ¿Y cómo fue el proceso en el que te diste cuenta de esto? Pues yo tenía un bulto
que cada vez era como más grande, cada vez se veía más y recuerdo que, bueno, yo era una cosa que tenía que ir a ver, pero que vas posponiendo pues porque estás en plena maternidad y todo, y tienes otras historias. Pero recuerdo una sesión que me hicieron de terapia de Gón, con también así como una especie de regresión o de, bueno, una meditación así muy profunda, y a mí de repente hizo así la información, ¡pum! Tienes un cáncer de mama, pero no te preocupes porque esto ha venido realmente a salvarte, no a matarte. Tu cuerpo no te quiere matar. Así que estate tranquila, pero tienes un cáncer de mama y vas a tener que pues, hacer una serie de cambios o hacer una serie de historias. Cuando yo ya salí de ese momento así como de meditación, fue como, bueno, a lo mejor esto es mi miedo, tal, y no pasa nada. Pero yo ya tenía como programada la punción para ver, bueno, estaba ahí más o menos todo acercándose. Y ya lo sabía, o sea, antes de hacerme todas las pruebas, es que la información me vino tan clara, y luego que me vino clara y me dio también una sensación como de paz, que cuando te viene un miedo, detrás, si no hay paz, seguramente sean de verdad los miedos, pero cuando había tanta claridad y tanta paz detrás de una cosa tan dura, era como, vale, pues viene algo potente, pero lo voy a llevar bien. Para quien no lo sepa, me incluyo, ¿qué es una terapia de gong? Un baño de gong es una sesión de sonoterapia con los gong, que son instrumentos sagrados, instrumentos ancestrales, que te conectas contigo mismo, con tu ser, con tu esencia, y te hacen estar en un estado de mucho relax. Y cuando hay mucho relax, pues no está todo ese ruido mental, no está la mente y el ego ahí, sino que de repente hay silencio dentro del sonido del gong, que te envuelve, y se llama baño de gong porque el sonido te envuelve, te armoniza, y en ese proceso de armonizarte o de entrar en resonancia, pues escuchas tu voz interna o la voz de Dios, o como cada uno la quiera llamar. Por eso viene información como muy real. Vamos a contextualizar. Tú tenías un bulto, hiciste la terapia de gong y luego fuiste a que te diagnosticaran el cáncer de mama. Exacto. Vale. Entonces ya estabas metida en las terapias holísticas antes de que apareciese el cáncer. Sí, yo ya llevaba muchos años haciendo un trabajo interno, ofreciendo yo ya las sesiones de yoga, las sesiones de sonoterapia. Yo ya llevaba bastante recorrido. Pero es verdad que el momento de la maternidad, el primer año de maternidad, yo me desconecté muchísimo de mí misma, aunque yo ya tenía mucho trabajo interno, pero todos mis conflictos de infancia, todos mis miedos en esa época aparecieron, y de verdad que era como si yo no hubiese... Sí que estaba el trabajo hecho, había mucho trabajo hecho, pero como si de repente volvieras al principio. Te vuelve todo, conectas con todos esos miedos, con tu herida del alma, con tu herida de infancia, y todo vino durante ese año. Y encima no me estaba haciendo cargo porque tenía una creencia de que mi bebé era lo primero, que yo tenía que estar para ella y que ya está, y que no había otra. No había claridad en mí, porque yo no me daba esos espacios de meditación, de escucha, de silencio, solo vivía para ella. Entonces, pues era como mucho trabajo interno que de repente se me había olvidado. Entré en ese año de cuidado extremo y de desconexión. Algunos ratitos sí que me regalaba de meditación, y fíjate, pocos me regalaba, pero ese que me regalé fue cuando a mí me vino esta información, aunque no estaba todavía diagnosticada. ¿Y en algún momento recurriste a la terapia convencional, a la quimio? Sí, claro, luego me hicieron la punción, me dieron los resultados, y recuerdo en ese día que me estaban dando los resultados, que a mí me dijeron... Aparte me tocó, yo siempre digo, un maestro de médico, porque ni me miró a la cara, o sea, fue como, ¿tú quién eres? ¿Por qué estás aquí? Y yo, no, pues me hicieron una punción. Vale, no me miraba, estaba mirando el ordenador. Sí, tienen células proliferando, y yo decía, vale, soy enfermera, pero yo ahora no entiendo nada, háblame claro. O sea que dentro de que yo tenía ya la información esa y la sentía dentro de mí, era como células proliferando, pero ¿eso qué significa? O sea, de repente en ese momento no quieres ver la realidad, aunque tú la sepas dentro de ti. Y bueno, pues él me dijo, sí, así mirarme, era, no, pues sí, es un cáncer, y bueno, pues te tendrás que dar un tratamiento de quimio, de radio y un tratamiento hormonal, y te van a operar lo primero y ya está. Y claro, tú sales de ahí y al principio era como que no terminaba de procesarlo. Pero en el fondo de todo había calma, y había calma por ese mensaje que a mí me llegó en esa meditación de: esto no ha venido a matarte, ha venido a salvarte de alguna manera.
Así que pues seguí el proceso convencional, me operaron, me lo quitaron. Luego pues te hacen todo te estudian qué tipo de tumor, qué tal, qué estadio, no sé cuántas. Y luego me dijeron que tenía que la quimioterapia estaba ahí en un punto muy intermedio entre que riesgo y beneficio estaba ahí como 50-50. Yo decidí que no, radioterapia sí que me di. Y luego me ofrecieron un tratamiento hormonal que a mí desde el primer momento, cuando me dijeron tratamiento hormonal, fue como rechazo total de no. O sea, incluso más que la quimio o que la radio fue no, tratamiento hormonal no. Pero con esto no quiero decir que sea ni bueno ni malo. Creo que la decisión tiene que estar en coherencia con realmente lo que tú sientes, con quién eres, con tus creencias. Sí, es que tiene que ser coherente la decisión. Entonces, en ese momento yo, ese tipo de tratamiento decidí que no, porque si no iba a estar en contra de mí misma, y si me habían quitado de aquí algo que era una incoherencia, pues me iba a salir aquí otra, porque iba a volver a estar en incoherencia de estoy tomando algo que realmente no me lo quiero tomar. Pero para quien sienta que ese tratamiento le va a curar, es que va a ser maravilloso que te lo tomes, pero que haya una coherencia interna. Imagina que cuando recibiste en tu ser que ese cáncer no venía a matarte sino a salvarte, en ese momento, aunque lo tuvieras tan claro, no serías capaz de ver en plan cómo te vendría a salvar, ¿no? Claro. Ahora, echando la vista atrás, ¿cómo crees que ese cáncer de mama te ha podido salvar? Pues de tantas maneras. Uno de los conflictos, que para mí es como el conflicto de separación, también venía a hablar mucho de los límites. Al final, poner un límite es crear una separación, y yo no estaba creando muchas separaciones, o no estaba poniendo muchos límites que tenía que poner. Aparte, todo esto también me conectó con una historia con mi madre que, por los ciclos de psicosomática, justo con 17 años, a mí me pasó con 35, con 17 años yo también viví una historia ahí de separación con mi madre por un conflicto con ella. Entonces vino a recordarme que había cosas que todavía no había sanado y que tenía que volver a poner atención, a decirme si no aprendes a crear a veces esa separación o a crear ese límite, esto te va a seguir pasando, a cambiar parte del entorno y a relacionarme de otra manera con la maternidad, a no tener que ser solo madre y poder volver a ser mujer, poder volver a tener vida, a tener un proyecto y no olvidarte de ti. Es que tenía tantos mensajes que todavía estoy segura de que hay muchos que aún tienen que venir y que a lo largo de la vida van a seguir viniendo. Vamos a ir con esas terapias alternativas que, aparte de la quimio y lo que nos has comentado, has ido implementando a la hora de encontrar la sanación. Lo principal para mí, el encontrar el origen emocional, el conflicto que hay detrás, que yo ahí como que lo pude ver aparentemente fácil, porque ya había hecho mucho trabajo interno antes. Entonces eso me ayudó. Aún así tuve que hacer sesiones de psicosomática, de mucho trabajo interno, para de verdad ver el conflicto que había detrás, y que es un conflicto que se puede abrir tanto y tiene como tantas alas y tantas historias que parece que no te lo acabas, pero yo si le tengo que poner un nombre, es un conflicto de separación, un conflicto de, para mí, de rechazo. ¿Qué es la psicosomática? Vale, la psicosomática es encontrar el origen emocional de tu enfermedad o de tu síntoma. Evidentemente también relacionarlo con tu historia familiar, con tu árbol familiar, y es que para mí esto fue muy aparentemente fácil encontrar el origen emocional, porque yo también ya me estaba trabajando mucho el tema de encontrar como tu herida del alma, tu herida, o sea, qué vienes a aprender a esta vida, que al final es tu herida, y esa herida siempre se representa en el cuerpo con diferentes síntomas o con diferentes enfermedades. Entonces iba como todo muy de la mano, pero sobre todo es encontrar el origen emocional y saber que tu cuerpo no te quiere matar, te quiere avisar de que hay algo que no está en coherencia con quién eres. ¿Cómo puede alguien reconocer su propia herida del alma? Pues haciendo un trabajo interno muy profundo, con mucha humildad, de repente deshacer todo lo que has aprendido, ir más profundo, y con un trabajo también de mucha meditación, de mucha escucha,
de acompañamiento. Alguien te tiene que acompañar al principio en todo esto. De hecho, yo lo que hago es crear esas experiencias que te acompañen a ir hacia adentro para encontrar dónde están esos conflictos. Tanto lo puedes ver observando tu vida, qué se te repite, qué te está pasando, qué personas siempre se ponen de frente, cuáles son tus patrones. Y si alguien te acompaña tanto en los momentos de silencio como luego ordenar toda la información que aparece en un momento de silencio, ya sea con una terapia de Qigong, con una meditación guiada, con una sesión de yoga somático, como yo lo llamo. O sea que hay muchas herramientas, pero al final es ir hacia adentro, escucharte, observar toda la información y luego que alguien pues, te acompañe un poco a colocarla. Retomando las terapias alternativas... Luego también a mí me gusta la salud holística, entonces no solo la parte emocional, sino también a nivel de hábitos ancestrales. Estuve mucho tiempo enfocada en eso, en la terapia con luz del sol, o sea, intentar evitar la luz azul, exponerme a la luz solar, a la luz del amanecer, del atardecer. También hice como una dieta así más de quitar hidratos de carbono, una dieta keto, cetogénica. También estuve haciendo pues la terapia de frío, con duchas de agua fría y sobre todo vigilando también mucho lo que es la dieta. Aparte yo venía de muchísimos años arrastrando un problema de alimentación que llevaba en silencio, que no le contaba a nadie. Eso también era otra... Como mi alma estaba diciendo, o solucionas esto y lo cuentas y déjate hacer lo que estás haciendo que te está haciendo tanto daño, o no vas a llegar al fondo. O sea, que realmente es que a mí la vida me estaba hablando de tienes que solucionar tantas cosas en tu vida para que haya coherencia y para que puedas seguir aportando lo que has venido a aportar, porque si tú no estás en coherencia, ¿cómo le vas a hablar a la gente de coherencia? Entonces eran un montón de temas que yo tenía que solucionar y era como, la forma más grande era pues... La única forma en la que vas a parar y vas a atender todo esto es pues con la palabra cáncer, que parece que asusta, pero ya está, no pasa nada. Comentabas que te expusiste bastante al sol, al amanecer, al atardecer, pero cuando se está en tratamiento con quimioterapia, ¿no te recomiendan hacer justo lo contrario? No lo sé, ¿eh? Yo como la quimioterapia no me di... la radioterapia. Con radioterapia sí que es verdad que la zona que está en ese momento con la radio no debes de ponerla al sol. Lo que yo hice es prepararla. Estuve haciendo terapia de fotobiomodulación, que son con máquinas de luz roja, infrarroja, me la ponía todos los días como para preparar la piel. ¿Alguna vez te han hablado de la terapia de luz roja e infrarroja? Pues déjame decirte que tiene numerosos beneficios para la salud. Se utiliza en terapias alternativas para tratar la diabetes, la tiroiditis de Hashimoto, las cataratas, el vitíligo, un montón de enfermedades autoinmunes. ¿Y por qué te digo esto? Porque hoy es tu día de suerte y tienes un 20% de descuento en toda la página web de Aureon Lifestyle con el código Nunca es tarde. Y además, también tienen bombillas rojas si quieres mejorar el ambiente de luz de tu casa cuando el sol ya se ha ido. Y es que exponernos a la luz azul por la noche es lo que provoca multitud de enfermedades modernas. Utilizar estas bombillas respecto a las convencionales hará que cuidemos de nuestros ritmos circadianos y por lo tanto podamos dormir mucho mejor. Y ahora sí, te dejo seguir disfrutando del podcast. Porque la luz del amanecer y el atardecer, que es la luz roja, infrarroja del sol, del espectro solar, es la que prepara la piel para que luego te pueda dar la luz azul o la luz de las 12 del mediodía, que es esa luz que te puede dañar si la piel realmente no está preparada con las horas del amanecer y del atardecer cuando te preparan. Entonces existen maquinitas de luz roja, infrarroja que preparan. Entonces yo estuve mucho tiempo poniéndomela en el pecho antes de darme la radio. Aparte es que es maravillosa esta terapia, que yo digo, no necesitas una maquinita realmente, lo que pasa es que en los humanos nos acomodamos un poco la vida, pero con el sol tienes esa luz roja, infrarroja para preparar la piel, que encima luego te mejora a nivel pues, de estrías, de arrugas, o sea que es maravillosa y es gratis. Pero si te quieres comprar la máquina, pues maravilloso también. ¿Y esta exposición solar la hacías con algún tipo de protección solar, de cremas y demás? Nada, al contrario, o sea, nunca... Yo de por sí nunca he usado cremas, pero nada, si te pones cremas que no está entrando la luz que necesitas, entonces no, nunca usaba crema. Es que la protección es la luz roja, infrarroja, esa es la verdadera protección, no la crema. También cuidabas tus ciclos circadianos. Sí,
aparte a mí me encanta, el iPhone tiene una opción para poner súper fácil la luz roja y quitar toda la luz azul una vez ya se esconde el sol, y tampoco volverse loco. Porque si tú te vuelves loco con esto y de repente un día enciendes la luz a las 10 de la noche y eso te va a crear un estrés tan grande, pues no estás haciendo nada. Lo que queremos es quitar el estrés. Entonces, que seas también, si un día te tienes que ir a cenar y cenar a las 10 y que te esté dando la luz del bar, pues es maravilloso porque estás pasando un buen rato. Pero no caer en el extremo de ser, pues en el extremo, que al final te lleva al mismo pico de estrés. Entonces, mientras estás en casa y lo puedes hacer, maravilloso. A partir de ahora hay como un montón de... Tienes gafas de luz con cristales rojos que filtran la luz azul. Tienes en el iPhone también hay aplicaciones para poner la luz roja. Puedes poner ahora lucecitas rojas en casa. O sea que hay un montón de alternativas para evitar la luz azul, que es la que rompe tus ritmos circadianos y la que crea estrés en tus células y crea que los radicales libres se aparezcan y al final pues generan un tumor, porque hay un montón de factores. Cuantos más quites, pues mejor. Pero para mí, de base, el trabajo emocional es lo primero. Entonces yo intenté pues mirar todos los puntos que estaban en mi mano, porque si solamente me ponía en manos del médico que tenía enfrente y yo de repente no puedo hacer nada, solamente tú me puedes salvar, pues que es como un desempoderamiento que no te va a ayudar para nada. Entonces es ver todo lo que yo estaba en mi mano y yo podía hacer. Y mientras vivías este proceso del cáncer, comentabas que también trabajaste la alimentación, pero que arrastrabas un problema de alimentación. Pues mira, justo el tipo de dieta que yo hice a mí me ayudó también a... Primero es que le puse nombre, o sea, fue como tengo un problema de alimentación que llevo arrastrando infinitos años, que nadie sabe, o sea, que lo llevo en silencio, entonces me está generando un estrés y un sufrimiento interno súper grande, que es que yo ni lo lloraba, yo era como, lo tenía tan integrado de yo tengo este problema y ya está, y yo no lo voy a hablar con nadie y algún día se irá. Pues el ser capaz de contarle eso a determinadas personas. ¿Podemos darle nombre o mejor no? Sí, sea un trastorno de anorexia y también momentos más de bulimia, sin ser tampoco, porque yo realmente cuando veía a ambos no reflejaba exactamente lo que a mí me pasaba. Entonces, bueno, se le puede dar nombre, pero realmente creo que cada persona tiene un trastorno de la conducta alimentaria que no tiene que ser ni anorexia o bulimia, pues una relación mala con la comida, utilizar la comida para rellenar un vacío o no querer alimentarte porque en el fondo hay como un deseo interno de que tú no quieres estar aquí porque no estás en coherencia o porque no te sientes bien aquí. Entonces yo creo que cada persona que tiene un trastorno de alimentación pasa por un montón de fases diferentes y tampoco hay que ponerle un nombre en concreto. Entonces, ¿este cambio de alimentación para curar el cáncer te ayudó con el trastorno de...? A mí me ayudó, no me preguntes tampoco por qué, pero este tipo de alimentación me ayudó, me hacía sentirme bien. Cuéntanos, ¿en qué consistía? Aparte de bajar los carbohidratos, un poco cómo era tu organización de las comidas y de los platos. Pues yo pasé empecé primero con 2 comidas al día y luego estuve con 2 comidas al día con cantidades, que yo lo de las cantidades era lo que peor llevaba. Yo si veía mucha cantidad era cuando ya me entraba como en colapso. Entonces parece que como que me fui al extremo, pero me sirvió también. O sea, de repente poner un plato grande donde no había hidrato, casi todo eran grasas y proteínas, y comérmelo entero. Y era como, esto es lo que te va a alimentar, lo que te va a hacer bien. También, fíjate que yo empecé a hacer esta alimentación antes incluso, un mes antes de saber lo del cáncer. Y es que en el fondo de mí ya había información de que yo tenía que hacer un cambio. E incluso conté este trastorno a determinadas personas antes de incluso saber lo del cáncer. Como que uno internamente ya sabe lo que tiene que hacer y ya sabe los cambios que vienen y la historia que viene si realmente estás conectado contigo mismo. Y bueno, pues hacía 2 comidas al día, eliminé hidratos porque me decían que también luego, encima con lo del cáncer ya, que si el cáncer se alimenta de azúcar, ¿qué tal? Pues la oncóloga además también me dio como está bien que hagas esa dieta.
comía 2 veces al día, pero me sentía saciada. No me pesaba la comida porque yo tomaba muchos hidratos y a mí no me sentaban bien los hidratos. Bueno, supongo que cada persona también necesita una dieta, esta no es para todo el mundo, pero a mí me sentaba bien y luego al final lo convertí en una única comida. Y para mí comer menos veces al día me hacía tener menos ansiedad, me hacía tener más claridad, muchísima más energía. Entonces, sí, yo antes tomaba muchos hidratos y en el fondo a mí los hidratos no me daban energía, me creaban ansiedad y me creaban también adicción de que enseguida quieres volver a comer. Y esto era como, ostras, qué bueno, tengo una buena relación por primera vez con la comida. Y luego también el contar, de repente sacarlo todo y contárselo a alguien y, como digo yo, compartir tu dolor con el otro, de repente duele menos. Y me fue muchísimo más fácil, pero porque de repente fue como, es que ya está, o sea, tanto sufrimiento, tantísimo tiempo para que, o sea, ya, algo se encendió dentro de mí y ya está. Analizándolo un poco, o sea, parece que el cáncer obviamente no viene de la noche a la mañana, sino que es como un cúmulo, ¿no?, de situaciones, de emociones. Sí. De hecho, yo ese bultito, que lo había tenido muchos años, pero es verdad que en los últimos meses con la maternidad yo notaba un cambio, o sea, era como, algo está pasando. Pero es un conjunto de situaciones, de momentos, de pequeños traumas y a veces no tiene que haber como un desencadenante súper traumático que es el que genera el cáncer, que también puede ser. En mi caso yo creo que fueron un conjunto de un montón de cositas y la maternidad ya fue la guinda, fue de ya, Ana, o sea, o te miras y te priorizas o te vas. Porque como tú has venido aquí, el mensaje así interno era de, tú aquí has venido a hacer algo grande y cada día te estás alejando más. Entonces, con algo grande te voy a volver a traer a donde tienes que estar. ¿Qué medidas tomaste con tu hija cuando te apareció el cáncer? ¿Empezaste a llevarla a la guardería o a...? Cuéntame. Pues exactamente, empecé a llevarla a la guardería. Luego también tuve ahí con el pecho, porque yo dejé de darle de mamar por todo el proceso, porque además me operaron las 2 mamas, tenía 2 tumores, uno era en un pecho era bueno, el otro era malo. Entonces, claro, sí o sí tuve que dejar de darle de mamar, que para mí eso, o sea, fíjate, yo lloraba porque le estaba dejando de dar de mamar, pero me decían, tienes un cáncer, y yo era, vale, pero tengo que dejar de darle de mamar a mi hija y a mí esto me está causando tanto dolor porque creo que ella me necesita y yo no se lo estoy dando. Entonces yo veía, madre mía, si es que aquí hay mucho conflicto, o sea, porque tú ahora estás muchísimo peor porque tienes que dejar de darle de mamar y ella llora y tú no puedes ser capaz de sostener su dolor, a realmente que lo mismo te vas por delante, o sea, que eres muy joven, tienes un cáncer, pero eso era como, sí que yo estoy en paz con esto, si yo, no sé, internamente había mucha paz con eso. El conflicto estaba en lo otro, totalmente, porque era lo que a mí me daba, pues eso, mucho miedo, el no estar para mi hija. Entonces ahí era la muestra de, vale, tienes que seguir trabajando esto. ¿Y cómo aprendiste a estar para tu hija sin estar ahí físicamente presente? Pues sigo aprendiendo, eso lo primero es que sigo aprendiéndolo. Pero cuando yo empecé a darme más espacios para mí, empecé a poder irme un fin de semana a un retiro, poder ir a hacer una clase de yoga no sé qué sitio y no cronometrar las horas que me he ido, porque claro, cuando das de mamar, que llevas el pecho así, era como, vale, tengo máximo 4 horas, sí o sí, a ver cómo te las apañas. O sea, cuando me desligué de todo esto, de pues a lo mejor te tienes que ir un día entero y no pasa nada y tu hija va a estar feliz porque tiene padre y tiene abuelos, entonces no pasa nada, fue cuando yo ya empecé a tener un poquito más de calma. Y luego que de repente cuando tú te ves feliz, pues tu hija está feliz también y está bien. Entonces pues poco a poco vas haciendo ese proceso como de separación, de que ya no sois una misma persona. Aún así, esto es algo que sigo aprendiendo y que sé que todavía tengo que crear un poquito más de separación, pero bueno, paso a paso. Poco a poco. No sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces o cuántos años tiene tu... Mi hija ahora tiene 3 años, o sea que ha pasado ya un año y medio, sí, 1 año y medio. Y realmente mucho mejor todo. También cambió el entorno, han cambiado muchas cosas, la forma también de relacionarme con mucha gente. A veces tienes también que dejar ir o dejar de relacionarte con gente que quieres mucho y que han estado toda la vida ahí, pero que sabes que no te están sumando, que no te están, ya no sumando, sino que incluso te están restando. Entonces, un acto de amor hacia ti e incluso hacia la persona, pues tienes que separarte. Ahí está, quería preguntarte justo por la importancia del entorno.
Entonces, cambiaste tu círculo social, te llegaste a mudar. ¿Qué cambios implementaste? En el momento no cambió mucho el entorno. Yo ya había hecho como un cambio de entorno porque yo vivía en un sitio, me fui a vivir a otro unos años antes, había hecho un cambio de vida, había dejado la enfermería, había empezado a trabajar de lo que realmente me gustaba. O sea que yo he ido haciendo como todo el proceso muy paulatinamente. Y en el proceso justo de enfermedad no hubo un cambio de entorno muy grande porque en ese momento es verdad que uno también se siente muy vulnerable y haces cambios, pero si cambias de repente todo de golpe, yo sentía que no lo podía como procesar. Entonces creo que es un cambio más paso a paso y paulatino y que a día de hoy se sigue dando. Yo me tatué, las cosas cambian, porque siempre es algo que me ha costado un montón asumir que las cosas cambian y no apegarte a ninguna situación, a ninguna persona, pero cambio un poquito el entorno, pero cambio más que el entorno la forma de yo relacionarme con el entorno, y a día de hoy es cuando ya está cambiando un poquito más el entorno. O sea que sigue siendo, o sea, sigo sanando, ¿no?, de ese proceso de cáncer a día de hoy, aunque hayan pasado 3 años, 1 año y medio. ¿Y la forma en la que cambiaste de cómo te relacionabas con el entorno es poniendo límites? ¿De qué tipo o cómo fue el cambio? Priorizándome siempre. Luego yo también tenía mucho contacto con un montón de personas por las clases de yoga, por las sesiones privadas, las sesiones colectivas, y yo, que a veces todavía me puede incluso pasar, pero como que priorizaba siempre cuando puede la persona, cuando le viene bien, como lo quieren, que es lo que quieren, y entonces fue como, bueno, tú cómo lo necesitas. Y lo que aprendí también mucho es todo el rato preguntarme, vale, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué está en coherencia contigo? ¿Cómo lo necesitas? Todo el rato intentar hacerme esas preguntas internamente antes de o contestar o hacer algo, sino priorizarte. ¿Y ahora dirías que pones tus necesidades por encima de las de tu hija incluso? La gran parte de las veces sí, pero hay otras que todavía no, que todavía me cuesta. Somos humanos. Hombre, totalmente. Pero bueno, intento hacer así como un 50-50. De vez en cuando también es una niña pequeña, entonces es que a veces tienes que priorizarla porque está en su momentazo, ¿no?, de 3 años. Pero siempre que realmente no sea pisarme a mí. O sea, a veces puedes dar tu brazo a torcer o puedes quedarte en un sitio donde no te apetece del todo, pero porque tampoco puedes ahora solamente de repente pasar del otro extremo, de solo estoy yo, mime conmigo en el mundo y ya nada existe, pues un término medio. Claro. Vale, entonces ha pasado 1 año y medio desde que te diagnosticaron el cáncer. ¿Y cuánto tiempo tardaste en realmente sanarlo? Pues a nivel físico, en el momento de la operación, en teoría yo ya estaba limpia, pero es verdad que me dijeron como que pasaba algún vaso linfático y alguna venita muy cerquita, y que aunque te hacen limpieza en los bordes y tal, como que pues necesitaba el proceso de la radioterapia mínimo para poder pues limpiar toda esa zona por si había quedado alguna célula y tal. Entonces era como sí, ok, al tratamiento convencional. Pero en el fondo era como, si es que si yo sano el conflicto, a mí que más me da que me quede una célula o no, si yo voy a ir a la raíz, que es el conflicto. Entonces, vale, sí, me voy a dar la radioterapia porque no me quiero ir a ningún extremo, pero en el fondo yo estaba muy tranquila. Entonces, para mí, cuando terminó la operación, que me operaron relativamente pronto, ya estaba. Lo otro era, bueno, pues, por si acaso, para no estar en ningún extremo, voy a darme la radioterapia y yo voy a seguir haciendo el trabajo interno. ¿Y ahora ayudas a otras personas a sanar también enfermedades o cáncer a través de la terapia alternativa, baños de bong? No me especifico justo con eso. Es verdad que muchas personas que tienen cáncer vienen a mí, vienen a las sesiones, pero realmente no me centro en, venga, a ver tu cáncer, de dónde viene, de cuándo viene. No hago ese trabajo, que creo que en algún momento quizá sí que lo pueda enfocar un poquito más, pero ahora mismo es como más genérico, es mírate, cierra los ojos, respira y a ver qué va apareciendo. Porque es verdad que sí, pues el cáncer te puede ser como el conflicto que tengas ahora, pero te viene de otra cosa. Entonces es hacer ese viaje en profundo a tu interior y a ver qué es lo que aparece. Y según lo que vaya apareciendo, pues vamos viendo a través de qué forma lo podemos tratar.
pero no centrado en el cáncer exactamente o en la enfermedad. Puede ser simplemente tengo mucha ansiedad o me cuesta mucho concentrarme o tengo un conflicto con mi pareja o simplemente quiero estar en relax porque tengo mucho estrés, que generalmente es lo que más viene. Necesito estar en paz y en escucha, lo que más suele venir. Pero sí que ayudas a encontrar el propósito de las personas. Sí, porque también en todo este proceso yo me di cuenta que si tú no tienes como un propósito, si no conectas con lo que realmente has venido a hacer, es que va a haber dentro un vacío que vas a rellenar con lo que sea. Entonces, mucha gente, por ejemplo, de las que viene a clases o las que vienen a sesiones privadas, lo que yo más encuentro es que están completamente perdidas, que no saben lo que quieren o que están en este trabajo porque, bueno, pues al final he estudiado lo otro, tiene más salidas, menos salidas, o mi padre estudió esto y tal, o yo tengo una clínica porque mi padre la tenía. Entonces veo que arrastran un montón de patrones sin sentido, que no te están ayudando, pero que los adquiriste en tu infancia, pero que no te están llevando a la vida que quieres tener. Entonces es como, es que lo que más me dicen es que realmente yo no sé lo que quiero, y eso es lo que a mí me da mucha tristeza, el no saber qué es lo que quieres, porque eso te deja ahí un vacío. Entonces, si necesitas un propósito, que mucha gente dice, no, el propósito de esta vida es vivirla, claro que sí, disfrutarla, pero necesitas saber qué has venido a hacer, porque todos hemos venido a ayudar de una manera u otra, pero todos hemos venido a ayudar. Entonces, si lo puedes enfocar a través de ver cuál es tu herida, cuáles son tus patrones, tus dones y talentos, qué quiere tu ego, qué quiere tu alma, y unirlo todo a este mundo terrenal, evidentemente utilizando lo espiritual, pero para vivir aquí en la tierra, pues ese es el proceso ahora que estamos un poquito viendo. ¿El ego y el alma están enfrentados? Nunca. Hay que integrar el ego o la parte egoica, a mí me gusta describir al ego como ese niño pequeño interno que está muerto de miedo y que lo único que quiere es sobrevivir, que en algún momento de la infancia sintió un dolor muy profundo, sintió una herida y creó un patrón de conducta para sobrevivir a esa herida o para no tocar esa herida. Entonces el ego simplemente es un niño herido que quiere sobrevivir. Entonces, si tú consigues mirarlo de esta manera, como con mucho amorcito, porque lo único que hay que darle al ego es atención, amor, cariño y ya está. Pero no rechazarlo, porque tú tienes un ego porque vives en esta tierra, y en esta tierra es que necesitas, en este mundo terrenal, necesitas tener un ego. Si no tienes un ego, es que no estarías aquí, porque estarías ya iluminado, y ¿para qué vas a venir aquí a encarnar una vida? O sea, necesitas tener un ego, pero como subir al barco, al ego, no rechazarlo, sino que te vaya guiando y te vaya ayudando, teniéndolo contento, porque necesitas tenerlo contento, pero al final hacerle caso al alma, pero que el ego esté contento, esté tratado, esté en paz, esté en relax. Entonces es un poquito unir alma y ego, lo que quiere tu ego para dárselo, que esté contento en esta vida terrenal, pero luego hacerle caso a lo que ha venido el alma realmente a hacer. ¿Y eso es lo que trabajáis también en las meditaciones, en las clases de yoga? Meditaciones, a mí me encantan las meditaciones guiadas, me parece una forma de entrar al subconsciente y de escuchar todo ese mundo interno y de reprogramarlo, porque muchas veces hacemos como un trabajo, normalmente se suele hacer un trabajo cognitivo, trabajo en terapia con psicólogos maravillosos, pero se nos olvida como el trabajo, primero también del cuerpo, el trabajo corporal, porque tu cuerpo está lleno de memorias, y luego el trabajo de la mente subconsciente, de ver todas esas creencias y todas esas películas y todas estas historias que están en esta parte de abajo y que están ahora mostrándote tu realidad. Entonces, si solo haces el trabajo cognitivo y te olvidas del cuerpo y de la mente subconsciente, para mí le falta algo. No vas a profundizar todo lo que tienes que profundizar, y a través de la meditación guiada o incluso de las sesiones de Gong, que también te llevan a esa mente subconsciente, pues vas a poder sacar todas esas memorias y luego colocarlas con la parte cognitiva, ¿no? Pero hay que hacer el trabajo también de mente subconsciente o sistema límbico, como cada uno le quiere llamar, pero esas creencias que son tu inconsciente que marca tu consciente o determina tu parte más consciente. ¿Y el propósito? ¿Cómo la gente puede determinar realmente? O sea, dices que todos venimos aquí para ayudar, pero si no, o sea, si tú piensas que quieres ayudar a las personas de determinada manera y esa no está alineada con tu propósito, ¿se va a manifestar en tu vida en enfermedades? ¿Se va a manifestar en tu vida en incoherencias?
¿Cómo sabes si estás alineado o no con el propósito de tu vida? A mí sí que me gustaría un poquito diferenciar que tú puedes tener un propósito y tener más o menos claro, pero no tienes por qué dedicarte, que si ya lo unes es maravilloso, pero no tienes por qué dedicarte exactamente a tu propósito. Hay mucha gente que tiene un trabajo, vive con ese trabajo, están bien, están en paz y luego tienen un propósito a lo que también se dedican, porque el propósito no tiene que ser exactamente emprender y estar enfocado solo en eso. O sea que a mí por lo menos no me gusta crear como esa presión. Sí que me gusta que conectes con el propósito y seguramente a la larga puede ser que acabes dedicándote a ello, pero no tiene por qué sí o sí dedicarte a tu propósito. Pero para poder encontrar el propósito tienes que hacer un trabajo interno muy profundo, empezando a conocer cuál es tu herida del alma, que tu herida del alma es eso que vienes a aprender en esta vida, que seguramente la traes para quien crea en la reencarnación de otras vidas y ya puede ser una herida de rechazo, una herida de abandono, de humillación, de traición, de injusticia. La vida te va a poner delante a los padres perfectos, al entorno perfecto para que se desarrolle esa herida de rechazo, de abandono, de la que sea. Ahí tú vas a generar un patrón de conducta que cuando de repente, en mi caso, yo sentí el rechazo de mi madre, evidentemente inconsciente por mi madre, pero porque ella también lo traía de su madre, yo ahí generé, por ejemplo, el patrón complaciente, de yo voy a complacer a todo el mundo, voy a ser la más buena de este mundo para que yo nunca sienta que alguien me rechaza, pues yo tengo que rechazar y yo no sienta esa separación con el otro, porque yo necesito sentirme que pertenezco al otro, que estoy con el otro. Y luego conocer al final tu herida, tu patrón, tus dones y talentos también que generas a través, porque tus dones y talentos van a ir muy, muy de la mano de tu patrón. A mí que me salía innato complacer y crear un entorno idóneo para que todo el mundo esté contento, para que nadie se pelee. Entonces eso también luego lo tienes que utilizar, pero no en la parte neurótica, ¿no?, del complacer, sino la parte sana de complacer. Y a mí me viene muy bien porque yo sé crear entornos donde todo el mundo está súper a gusto, está súper bien, donde se relaja su sistema nervioso y se permiten ser. Entonces es tratar de, a través de ese estudio interno tuyo tan profundo, utilizarlo luego para bien. Cuando ya conoces todo esto que a ti te ha ido pasando, seguramente tu propósito tenga que ver mucho con esa herida. Todo luego que todo esto se hace con un trabajo súper profundo, acompañando, viendo muchos ejemplos, pero al final tu propósito tiene mucho que ver con esa herida, porque es lo que tú has experienciado, lo que has vivido y lo que, como lo has experienciado y lo tienes tan integrado, vas a poder ayudar al otro a través de tu propia experiencia. O sea, se une propósito, herida y el don, ¿verdad? Exacto, el don que viene mucho de tu patrón, del patrón que se te arma a ti para poder sostener esa herida, para no tocar con esa herida, pero al final el trabajo es exponerte a ese rechazo, respirarlo, vivirlo para poder trascenderlo, pero lo tienes que transitar. Si yo vivo toda la vida evitando el rechazo, la vida me va a estar poniendo situaciones de rechazo día tras día, o en donde me rechacen o donde yo tenga que rechazar, porque es lo que venía a aprender. Por eso también mucho de tener que poner límites. A mí también el cáncer tienes que poner límites y tienes que crear situaciones de rechazo, no puedes complacer a todo el mundo, empezando por tu hija. Y aquí es donde se ve claramente que el cáncer vino a salvarte. Exacto. Es decirme, lo estás trabajando, pero no lo estás trabajando del todo, te queda un poquito más. Y yo siento de verdad que era como, es que lo que tienes que hacer es mucho más grande y te tengo que poner esto que es muy grande para que de verdad hagas lo que te has venido a hacer. Entonces, agradecida. ¿Y qué tipos de dones hay? Porque habrá muchas personas que digan, yo no sé hacer nada o no soy bueno en nada en la vida. Todo el mundo tiene un don, un talento, aparte de que luego tengamos hobbies y nos gustan, pero todos tenemos un don y un talento. Simplemente viendo cuál es tu patrón de conducta cuando tú tienes un dolor muy profundo que dices, ante esto yo no lo puedo sostener, no, es que lo evito porque no puedo sostener eso. ¿Cómo te comportas tú para evitar eso? Y ese es tu don innato. Lo que pasa es que luego hay que darle forma, uniendo también alma, uniendo ego, lo que quiere tu alma, lo que quiere tu ego. Es unir todos los conceptos para acabar dándole esa forma al propósito y esa forma a lo que has venido a hacer.
Esto es un trabajo largo, que se necesitan muchas sesiones para verlo, porque también es un acto de mucha humildad y de mirar tu oscuridad y ponerle toda la luz que necesitas, porque tu oscuridad también es tus dones y tus talentos, solo que en vez de tratarlo desde la parte más neurótica, sino de la parte más sana, para ponerlo al servicio. Y ahí es donde luego empezaste a construir un domo, ¿no? En tu casa. ¿Cómo es esto? ¿Y qué son las geometrías sagradas? Bueno, la geometría sagrada es todo. Todo es geometría sagrada y para mí un domo es un espacio sagrado lleno de geometría, y hacer una sesión en un domo es como multiplicar o potenciar todo lo que vaya a pasar. Para mí por eso era muy importante tenerlo en mi casa y estar yo ahí, hacer mis cosas, para lograr potenciar todas esas experiencias que yo creo pues a través de la sonoterapia, de la música, de la respiración, del yoga. Y es que realmente geometría es todo y somos todos. Entonces a mí me gusta no solamente que el domo es geometría sagrada, sino tener un montón de símbolos de la flor de la vida, del Metatrón, del no sé qué, porque cada una tiene como una frecuencia, tiene una vibración, y en general lo que representan es orden, perfección, armonía. Entonces armonizan los entornos. Las personas que quieren llegar a trabajar contigo y tener una sesión, ¿qué perfil acude a tu consulta? Por resonancia siempre suele venir gente con historias que tú has tenido, simplemente por resonancia, pero en general últimamente lo que me he encontrado mucho es personas que aparentemente tienen una vida que está bien, pero están vacías por dentro, como que no están en coherencia o que sienten como una falta de sentido en la vida. Y de hecho por eso me enfoqué más en el trabajar el propósito, porque en general la sociedad lo que es que no sabe ni dónde está, ni para qué está, ni qué ha venido a hacer, y entonces hay como mucho vacío interno. Así que lo que más viene es gente que necesita encontrarse a sí misma, conectar consigo misma y conectar con lo que realmente quieren. ¿También hacéis uso de cartas astrales, cartas de poder? A mí sí, utilizamos oráculos de un montón de temas y de un montón de historias, porque para mí los oráculos es una forma de que Dios baje, te mande una información y te hable sobre algo que tienes que atender. A veces sí que puedes hacerle como una pregunta al oráculo, es como, bueno, pues nunca para adivinar el futuro, porque el futuro pueden ser tantos, hay tantas posibilidades, es cuál voy a crear o cuál voy a elegir en el campo cuántico, que hay infinidad de posibilidades, pero lo que viene es a darte información sobre algo que no estás viendo. Entonces es como, venga, ¿cómo puedo enfrentar yo esta situación? ¿O qué no estoy logrando ver en esta situación? Y entonces el oráculo mágicamente siempre te da la respuesta que necesitas, y la respuesta que tienes que escuchar, te guste más o menos, pero te da de verdad la respuesta que necesitas. Entonces lo utilizo mucho tanto en las sesiones de yoga, antes de empezar la clase es, venga, mensajito del universo, y en cada una pues tiene su mensaje, o simplemente a lo mejor estamos hablando sobre un tema en una sesión privada y está como que no conseguimos velar algo que está oculto, y es, bueno, pues vamos a preguntárselo al oráculo. Siempre es, ¿cuál te vibra más? Porque tengo un montón, y es este, vale, pues es este el que tiene la respuesta. Y ahí aparece la respuesta. ¿Y qué fue lo último que te dijo el oráculo antes de venir aquí al podcast? Wow, pues cogí uno de cristales y me salió el jade, que es una piedra súper mágica, y me decía mucho que me priorizara. Una vez más, a mí siempre me da el mismo mensaje, por eso te digo que creo que todavía tengo algo que aprender ahí, porque si me sigue dando ese mensaje, y que conectara con el amor, con el cuarto chakra, con el amor incondicional, que también creas en ti, creas en todo eso que has venido a hacer, a aportar, y que confíes en ti, y por supuesto que confíes en la vida, que era una cosa que yo también he tenido que trabajar mucho durante todo este proceso, porque en el fondo sí que había una sensación de no confianza en la vida, que al final también es una herida materna. La madre es la que te sostiene, es la que te nutre, es la que te da confianza, y si has tenido una herida materna, y no porque tu madre sea mala ni nada, las madres son todas maravillosas, pero si tienes este tipo de herida siempre vas a tener como una sensación de falta de confianza en que la vida, en que la madre tierra o la madre te sostiene, te nutre. Y durante estos últimos meses yo he trabajado mucho eso, confía en la vida, que todo es un plan perfecto, que aunque ahora no lo logres entender, es perfecto y es lo que necesitas. Entonces
esa mirada de que todo lo que venga, sea lo que sea, de verdad, sea lo que sea, y sin juzgarlo voy a decir, ok, pues esto es lo que toca, porque hay algo por encima de mí que sabe mejor lo que necesito. Pues es esto, pues es esto. Entonces, esa confianza yo creo que es lo que más me ha liberado también en este proceso. Si volviese el cáncer, pues es que tengo algo más que aprender, y es de esta manera. Que no es resignación, es como una aceptación tan plena que te da muchísima paz, que te da como una sensación de paz total, de que todo lo que sucede conviene. Y fíjate, cuando digo todo es todo, y hay situaciones súper aparentemente injustas, pero aún esas están guiadas por un plan mayor que tú no tienes por qué entenderlo como humano, pero es lo que toca. O sea, todo pasa por algo. Sí, para algo. Para algo. Importante el matiz. Y luego, ¿qué diferencia hay del Kundalini Yoga respecto a cualquier otra disciplina del yoga? Pues el Kundalini Yoga es el yoga de la conciencia. Yo le llamo también, que lo decía siempre una amiga, el Ferrari de los yogas, porque te lleva directo a tu interior. Es que luego encima es un yoga que trabaja muchísimo con tu energía, con tus chakras, y es como un despertar de conciencia. Es como que de repente se despierta dentro de ti una claridad y una visión panorámica. Entonces es muy directo, es un yoga que es muy directo y que luego te conecta con tus límites. Es un yoga también que te traspasa los límites mentales, porque tienes que sostener posturas y movimientos que son muy pesados. Entonces es un trabajo mental de yo puedo, yo me mantengo sosteniendo esta incomodidad, pero me mantengo. Entonces es también como un entrenamiento mental muy potente, y lo que tienes que tratar de dirigir es tu mente. Entonces es el yoga de la conciencia, maravilloso. ¿Recomendarías empezar por ese si alguien se quiere iniciar en el yoga? Sí, fíjate que me lo he tenido que pensar, pero sí. También está bien empezar, si realmente nunca has tenido un contacto con tu cuerpo físico, o sea, de escucha de tu cuerpo, y estás completamente desconectado de tu cuerpo, a lo mejor hacer un yoga un poquito más suave para tener un primer contacto, pues estaría bien, pero es que a mí me gusta ir directa. Entonces el Kundalini va directo. Puede ser que lo rechaces y no quieras volver nunca más, o que te crea una adicción de que ya no dejas de practicarlo. Pero yo confío mucho en que la gente que se acerca al Kundalini, por lo que sea, porque de repente lo has escuchado de la vecina o tal, es la que tiene que ir. Y si te aparece en tu vida, ve, porque hay algo que tienes que trabajar con el Kundalini. ¿Y cómo integras esto, tu estilo de vida, el yoga, el priorizarte con tu hija? ¿También la inculcas estos estilos de vida, estos hábitos, todo lo que hemos comentado que te ayudó a sanar el cáncer? Sí, todavía es muy pequeña, pero yo sí que le voy siempre hablando, le voy diciendo, y aunque aparentemente muchas veces no se entera de lo que le estás diciendo, pero ya le hablo de su alma. Cuando está enfadada es como, venga, ¿qué estás sintiendo? Explicarle siempre lo que tú crees que está sintiendo, porque claro, no se enteran y lo viven todo ahí desbordado, porque no tienen esa capacidad de racionalizar nada. Entonces es siempre que ¿de dónde te sale esto? De la tripita, del corazón, es que me quieres con el corazón, o es que tu alma. Yo le meto un montón de conceptos que a veces pienso, esta niña no se entera de nada, pero sí que se lo voy metiendo. A veces también la meto en alguna sesión de yoga, porque pues está viendo a todo el mundo sentado así meditando, y entonces es que ella sienta que eso es completamente normal, estar en silencio con los ojos cerrados, escuchándose como puedo. Mucho también en la naturaleza, en contacto con la tierra, con la vida sencilla, conectada así un poco con los elementos, con la naturaleza, con el fuego, a veces en los rituales, que vaya normalizándolo todo y luego ya ella decidirá lo que quiere. Claro. Para algunos padres será esto una eminencia, el poder conseguir que su hijo se quede sentado, quieto, en silencio, que se permita el aburrirse un poco, ¿no? La vida más lenta, porque ahora vas por la calle y justo me comentaba el invitado de la semana pasada que veía bebés en restaurantes con Peppa Pig, en el carrito con los dibujos también, en el coche, porque si no son capaces de estar tranquilos y quietos. Sí, yo a mi hija muchas veces le digo, ahora estamos aburriéndonos, y está genial, o sea, como es que el concepto de aburrirse, del aburrimiento es donde nacen las mejores creaciones. Entonces de vez en cuando hay que estar aburrido y sin tanto estímulo todo el rato, que eso no quita que en algún momento necesites un estímulo,
pues está bien tenerlo, pero necesita aburrirse. Y tanto, yo por ejemplo con mi hija intento que no tenga tantísimos juegos diferentes, porque es como, es que si todo el rato tú estás necesitando algo nuevo, algo externo, algo nuevo, es que a la larga imagínate en lo que se puede llegar a convertir. Entonces sí, a veces es momento de aburrirse y te va a llorar, va a hacer rabieta, pero es que es momento de esto y sostenerlo, que para mí también es un trabajazo. Para mí el trabajo es sostener su incomodidad, su rechazo, su estoy aburrida, pero es que es un trabajo de las dos. Yo os digo, sí, tranquila que estamos igual, tranquila que estamos viviendo esto igual, pero sí necesita estar aburrida y jugar todo el rato con un lápiz, porque es maravilloso un lápiz y puedes crear tantas cosas con un solo lápiz. Estoy de acuerdo. Sí. Y eso de que es un trabajo de las dos también, porque aunque señalamos a los niños que necesitan ir con Peppa Pig y demás, los adultos también están constantemente en Instagram, en TikTok, deslizando, viendo una historia tras otra. ¿Qué le dirías a aquellos que dicen que el yoga es aburrido? Wow. Claro, el yoga no es que sea aburrido, sino que a veces mirarse dentro y escucharse aterroriza o da mucho miedo. Más que ser aburrido, más que un concepto de aburrirse, es un concepto de conectar contigo mismo y conectar con tu silencio, porque en tu silencio es donde de repente aparece todo. Mucha gente que viene la primera vez a yoga dice, es que me da ansiedad el yoga, y digo, no, es que la ansiedad está dentro tuyo, está dentro de ti. Entonces en ese momento de quietud es cuando aparece para salir, pero no es que el yoga te dé ansiedad, sino que la ansiedad la llevas tú, o no el aburrimiento, esta sensación de desconexión la tienes tú, y estamos todo el rato conectados a redes sociales, o sea, todos, para desconectar de realmente tus conflictos y tus historias. Entonces, apagar cada tanto el móvil, o que te pongas una alarma. Yo a veces me pongo una alarma cada no sé cuánto rato de cierra los ojos, escucha cómo estés, pregúntate cómo estás. A mí me ha servido mucho el cómo estás y qué necesitas, cómo estás y qué necesitas, porque yo era la número 1 en evadirme de mí, de mi cuerpo, desconectarme y así, y seguir. Entonces el cómo estás, qué necesitas, conéctate con tu cuerpo. Por eso me dedico también a conectar con el cuerpo y con tus emociones, porque he vivido completamente desconectada pues toda la vida, prácticamente hasta los 20 y muchos. Y entonces, ¿la enfermedad dirías que aparece cuando vibramos en baja frecuencia? Sí, vibras en baja frecuencia porque no estás feliz y porque no estás haciendo realmente lo que tienes que hacer y porque no estás en coherencia. Entonces, cuando no estás, o sea, esa incoherencia te lleva pues a sentir miedo, a sentir, tristeza, que también está bien, pero a sentir vergüenza, a sentir como emociones de muy bajo calibre, muy baja frecuencia. Entonces, evidentemente, baja tu vibración. Y esto no significa que de vez en cuando no tengas que sentir muchas de estas emociones, porque no, lo que no puedes es evitarlas, tienes que vivirlas, pero no quedarte anclado a ellas. ¿Y el gong elevaría tu frecuencia? Sí, siempre. Pero no tiene por qué ser un proceso súper placentero, súper de relax. A veces una sesión de gong también te conecta con todas tus sombras, porque el gong va directo a ti mismo y entonces va a sacar todo eso que tienes dentro. Entonces puede ser un proceso súper placentero o puede ser un proceso intenso, doloroso e incluso oscuro, pero siempre para bien. Siempre para bien. ¿Cómo sería una sesión? ¿Cuánto dura? ¿Y cómo es? Pues es muy fácil. Yo digo que es la terapia más fácil porque solamente tienes que rendirte a la experiencia, tumbarte y dejar de hacer. Simplemente dedicarte a ser, a respirar, dejar de hacer, olvidarte de tu personaje, de tu historia, de todo, tumbarte y confiar plenamente en la vibración, en la persona que lo está haciendo, en el momento, en que no estás en una sesión de gong por casualidad, que al final tu alma te está llevando allá donde necesitas, y simplemente rendirte, apagar un poquito, no se puede apagar, pero por lo menos centrarte en tu respiración y permitir que suceda lo que tenga que suceder. Entonces llegas, dura 1 hora, te tumbas. Mucha gente se duerme, que está bien también dormirse porque apagas también un poco al ego y entonces el trabajo se está ahí haciendo internamente en tu subconsciente. Entonces yo muchas veces digo, si te tienes que dormir es perfecto, ya algo lo va a hacer por ti. ¿Y cómo puede hacer alguien que quiera trabajar contigo? Pues contactarme. Simplemente ahora, antes estaba haciéndolo todo presencial, pero ahora ya estoy abriéndome mucho más al online, entonces simplemente ahora se puede hacer un curso que estoy haciendo que es justo para encontrar el propósito, pero
el final es con encontrar tu propósito, pero para mí es más importante hacer ese trabajo interno de conectar con tu herida, con tus patrones, pues volver a ti, volver a tu esencia, a quién eres, y eso al final va a desembocar en tener un propósito. Pero no lo haces para encontrar tu propósito, sino para conocerte a ti mismo. Estupendo. Pues vamos con las preguntas de tus seguidores. Este es un texto bastante largo. No sé si leértelo entero o leerte la pregunta directamente, pero te lo voy a leer entero y luego vale. si hay que cortar, se corta. Vale. Nos dice: primero, dar las gracias a Ana por la gran labor que hace como mentora, guía y facilitadora. Es mucha la energía que mueve. Como alumno suyo desde hace tiempo, ya ha sido mi inspiración de vida y gracias a ella he aprendido a escucharme mejor, a conectarme más con la vida y con el todo que nos une y sobre todo a encontrar mi propósito de vida. Gracias por todo ello y más por la forma tan bonita y auténtica con la que lo ofrece, llena de luz, bondad y servicio. Deseando entrar ya en su formación que está a punto de lanzar, encontrarse, para seguir creciendo. La pregunta es, ¿qué hace falta para llegar a ser y sentirse en la vida un verdadero dios o diosa? ¿Cuál es la clave y cómo de importante es? Para conectar con tu dios o tu diosa tienes que hacer un trabajo interno de muchísima humildad, conocer todas tus heridas, y realmente es todo lo que hemos estado hablando durante el podcast. Hacer ese trabajo interno, conseguir vivirlo, aceptarlo, transitarlo para por fin trascenderlo, y una vez que lo trasciendas vas a tener tantísimo aprendizaje que no es que te vayas a convertir, sino que esa diosa o ese dios que hay dentro de ti va a salir a la luz, pero antes haciendo todo ese trabajo interno y muchísima humildad. Con lo de dioses, ¿hace referencia a que somos dioses creadores o en qué sentido? Para mí es reconocer la parte de Dios que está dentro de ti. Y evidentemente eso te va a hacer ser un Dios creador y creadora de todo lo que hayas venido a crear. Pero es reconocer esa parte mística o esa parte del todo al que perteneces. Reconocerlo dentro. Vale. Siguiente. A ver. Desconozco lo que es el gong. No es una pregunta. Vale. El gong es un instrumento sagrado, ancestral, que tiene una frecuencia armónica perfecta, afinada, y que por resonancia te arrastra a ti a vibrar y a resonar de forma más perfecta, más auténtica, más afinada, ya que como todo en esta vida emite un sonido, todo es vibración, no podemos escuchar todos los sonidos porque nos volveríamos locos, escuchamos de 16 a 16.000 hercios, pero esto está vibrando en una frecuencia, y por la sociedad en la que vivimos y cómo es el mundo, pues normalmente se va distorsionando tu frecuencia, o te vas alejando de tu frecuencia original, o te vas como desequilibrando, desarmonizando. Luego lo que hace es invitarte y arrastrarte de nuevo a esa vibración más equilibrada. Vale. La siguiente es: mi madre tiene cáncer. Si le pongo sonidos de gong, ¿la ayudaré a sanarse? Sonidos de gong, música que le haga conectar con ella misma y le haga estar en silencio para escucharse internamente. Sonido de gong, y más escuchando un gong desde una grabación, eso lo que te va a hacer es que tu sistema nervioso se relaje, conectes con el sistema parasimpático, el simpático se duerma un poquito y te relajes. Y relajarte siempre te va a llevar a escucharte y a disminuir esas revoluciones mentales que son muchas veces las que nos estresan y nos enferman. Entonces sí, te puede ayudar, pero evidentemente hay que hacer más trabajo. De acuerdo. Y la última pregunta es: soy enfermero, pero siento que no está alineado con mi propósito. Que haga el curso de encontrarse. Pues... Que bueno, tú también fuiste enfermera. Sí, a ver, a mí me gusta mucho la enfermería, y de hecho yo siento que yo sigo siendo enfermera. Una amiga me decía: tú eres enfermera del alma, porque vas como a cuestiones más internas o más sagradas, místicas, cada uno lo puede llamar como quiera,
Pero al final es aprender a cuidar también al otro. Querer cuidar al otro, querer nutrirle, curarle, sanarle, como cada uno, acompañar en eso. Y si no estás en coherencia con la sanidad ahora mismo o el sitio donde te encuentras, seguramente si eres enfermero van por ahí los tiros, entonces puedes cambiar o el trabajo o darle una vuelta a la forma de relacionarte, pero si eres enfermero, seguramente dentro de ti hay una sensación de vocación de querer ayudar y cuidar al otro, pero quizá pues no está en el entorno que tiene que estar para cuidar y ayudar. Pues ha sido un placer tenerte aquí en el podcast. Muchas gracias a ti. Y de haber podido hablar de tu historia de sanación, del cáncer de mama y cómo te ha ayudado todas estas terapias alternativas. Muchas gracias, ha sido un placer, súper a gusto. Gracias.